Señoras y señores, hoy toca debatir y reaccionar a uno de los videos complicados, a uno de los videos duros, porque hoy vamos a ver los peores errores en la historia del fútbol. Errores que han costado la carrera de algunos futbolistas y en un caso puntual muy lamentable, muy doloroso, hasta inclusive su vida. Vamos a verlo, vamos a debatir, vamos a reaccionarlo. Después comenten qué error para ustedes faltó. Yo creo que si me preguntás, hay un error puntual que le costó la carrera a un jugador y que marcó mucho por lo determinante que fue ese error. A mí me lleva directamente a lo que ocurrió en la final de la Champions League 2018, que curiosamente es la última final de Champions donde el equipo que perdió la final marcó un gol en esa final. Miren el dato curioso que estoy dando. Y obviamente todos recordamos lo que hizo el señor Karius, el arquero del Liverpool, en esa final, donde regaló básicamente 2 goles para que el Real Madrid pueda ganar 3-1. Y creo que después de eso nunca nadie supo qué fue de la carrera de Karius. Tampoco era tan bueno, es una realidad, pero es cierto que atajó una final de Champions y quedó muy marcado por esos errores. Así que sin dudas le marcó la carrera, porque si la ganaba Liverpool esa Champions, creo que todos nos acordaríamos del arquero de Liverpool campeón, que le pudo ganar una final nada más y nada menos que al Real Madrid de la BBC. Esto no ocurrió. Y bueno, todos sabemos la historia. Así que vamos con el video. Errores que marcaron la carrera de algunos futbolistas y básicamente los peores errores en la historia del fútbol. Y justamente comenzamos con el que yo mencioné, ¿no? Acá podemos observar al señor Karius, así que vamos allá. Y bien, comencemos con Loris Karius, el dolido portero llorón. Bueno, esa imagen después del partido de Karius llorando, le pido disculpas a los hinchas de Liverpool, es durísima. La vida es dura y dentro del fútbol lo es más. Karius es el mayor ejemplo de que no importa cuánto te esfuerces o en este caso cuántas paradas o atajadas hagas, la gente te aplastará tan solo con el primer error que hagas. Más si sos arquero, donde tu error queda mucho más marcado por lo determinante que puede llegar a ser un error de un arquero en un resultado. Año 2018, el año prime de su naciente carrera. Jürgen Klopp, a pesar de que no era un portero de élite, decidió confiar en él. Lo convirtió en su guardameta titular de la Champions con el Liverpool. Karius se ganó a pulso su lugar con bestiales paradas a lo largo de aquella nostálgica Liga de Campeones. Sin embargo, su único y maldito error sería en la final de la Champions, en la única noche donde no debía fallar. Me acabo de percatar de algo. En las 2 finales de Champions que se enfrentó el Real Madrid contra el Liverpool, las 2 son muy recordadas por un arquero. En 2018 todos recordamos, más allá de la excelente chilena de Gareth Bale, los 2 horrores de Karius. En 2022 vimos la mejor actuación individual de la historia de un arquero en una final de Champions, que fue nada más y nada menos que la de Thibaut Courtois. Es decir, el Liverpool perdió las 2 finales de Champions por culpa del arquero, en un caso por errores propios y en otro caso por virtudes ajenas. También es verdad que en la final de 2018 se da la famosa lesión de Sergio Ramos frente a Salah. Hubo más cosas más allá de lo de Karius, pero bueno, como concepto es tremendo que las 2 finales que perdió el Liverpool haya sido por el arquero. Karius se toparía de frente con la BBC del Real Madrid, Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. La presión de estas deidades del fútbol lo sacaron de sí. Pasó de ser el portero de guantes dorados a la peor vergüenza de dicha Champions. Una mala noche cambió para siempre el resto de su carrera. Cometió 2 tétricos errores. En un par de minutos regaló un gol al gato de... Esa de Benzema es tremenda. Recién comenzaba el segundo tiempo, partido 0-0. Intenta salir. Benzema inteligente presiona y mete el gol, es una locura. Benzema, quien estaba atento a su saque, luego pararía un fusilazo de Gareth. No, esa de Bale es durísima también. Bale, pero tenía las manos todas hechas gelatinas. Cometió el inexplicable error de desviar la parada hacia su propio arco. No se podía entender. Las lágrimas eran lo único que podían reflejar su frustración. Esto sin mencionar la bestial chilena de Gareth Bale, que lo intimidaría para siempre. Ese partido sepultó su carrera. En menos de un mes, Jürgen Klopp lo expulsaría del club. Le quitaría sus guantes para dárselos a Alisson Becker. A ver, fue una buena decisión igual.
Alisson Becker venía de un temporadón en la Roma y se terminó convirtiendo para mí en una leyenda del Liverpool. Becker, Lloris Karius más nunca volvió a resurgir. Pasó un par de años en el fútbol de Turquía y ahora se encuentra en la baja división de la liga alemana. Demasiado triste. Y bien, hablemos ahora sobre Antonín Kinski. A ver, con este caso, Antonín Kinski. Atención, no les voy a mentir, así a priori no lo recuerdo. Así que me interesa verlo. El caso más... Bueno, sí, el otro día. No, durísimo. De las cosas más duras que me tocó ver de un jugador. No me acordaba que era ese el nombre. No, tremendo esto, tremendo. Siente. Tan solo por un momento ponte en sus zapatos. Mira, eres un novato portero hambriento de oportunidades. El Tottenham decide abrirte las puertas tras 5 años guerreando por tu lugar en los pobres clubes de Praga, su ciudad natal. Claro, un sueño llegar a la Premier League y atajar en el Tottenham, después de mucho esfuerzo. El debutante portero de República Checa alista sus guantes y maletas para proteger los 3 palos de la Champions. Su debut soñado, su madre, su padre, su abuela y hasta el perro lo veían desde la televisión de su hogar. Martes 10 de marzo de este 2026, octavos de final de esa Liga de Campeones, Atlético de Madrid versus el Tottenham. La presión lo haría sudar pese al clima frío de aquella noche. Sabía que no se podía equivocar, pero la presión y el pulso lo traicionaron. Sorpresa total. Mirá, hermano, jugó 17 minutos, salió y su nota fue 2,9. Pero es verdad que te saquen siendo arquero es durísimo. A los 5 minutos de su debut se resbala mórbidamente en un pase, regala el balón y el Atlético no perdonó el 1-0. Apenas comenzó el partido ya recibió un gol por culpa de él. Vamos a decir las cosas como son. Se resbala, otorga mal el pase, el Atlético hace 2 pases rápidos y termina en gol. Antonín Kinski quisquillosamente se agarraba la cabeza, deseándole a Dios de que esto solo se tratase de una maldita pesadilla, pero no, aún venía lo peor. Al minuto 15 de su perturbado debut, su compañero Van de Ven se resbala también, pero ¿qué estaba pasando? El miedo se respiraba sin saber por qué. Griezmann no desaprovecharía para fusilar al portero novato. Bueno, esta fue error 100% de Van de Ven, el defensor, no del arquero, pero 2 goles en 10 minutos muy duros. Como lo dije, aún faltaba lo peor. Minuto 15, tan solo 2 minutos después, veríamos su segundo y fatídico error, el más tétrico de Este es durísimo porque le pifia la pelota y asiste a Julián. todos. Mal control del balón al querer dar el pase. Ya vencido se tira al suelo ñoñamente para no ver el resto de la jugada. La arañita Julián Álvarez sellaría la goleada en menos de 15 minutos. 2 fallos que sentenciaron su carrera muchísimo antes de que tan siquiera esta comenzara. Para vergüenza mayor, al minuto 17 lo sacarían. Para mí esto es lo peor de todo. Más allá de los 2 errores puntuales que tuvo que fueron gravísimos, que te saquen al minuto 17 siendo arquero, te está exponiendo a nivel mundial. Vos como jugador te debes sentir lo peor, porque no pudiste ayudar al equipo, porque el técnico no confía más en vos, no pudiste aprovechar tu oportunidad. Creo que eso es lo más difícil de transitar. Quizás, como algunos sabrán, históricamente se conoce que la mayor vergüenza para un portero es que lo reemplacen por otro sin que ni siquiera esperen a que se termine el primer tiempo. Y tristemente así harían con él. Pero es que sencillamente no estaba preparado para dicha responsabilidad. Sin embargo, Antonín ha recibido el respaldo también de legendarios colegas en sus redes sociales. El mismísimo Thibaut Courtois abogó por él, ya que nadie sabe la presión que se debe ejercer cuando estás debajo de los 3 palos. Claro, solo los arqueros saben lo difícil que es ser arquero. Es una posición en la cual si tenés un error, perjudicás a tu equipo de manera crucial, todo el mundo habla de tu error y hasta te pueden sacar. Mientras que en otra posición, si tenés un error que no sea errarte un gol abajo del arco, no es tan grave, es una realidad.
Únicamente los porteros saben el peso que llevan encima cada vez que representan a un país o a una selección, y aún más si son debutantes. En las redes sociales también distintos aficionados. Mira, David De Gea también publicó que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición. Mantén la cabeza en alto y volverás a ir. Los aficionados le brindaron apoyo, esto con la esperanza de que pueda resurgir, ya que su trayectoria apenas empieza. Desde este humilde canal también le deseamos lo mismo. ¡Vamos, Kinski! Y bien, por momentos seguimos con los porteros. Ahora hablemos de Robert Green, portero titular de Inglaterra en el Mundial del 2010. A ver qué pasó. 2010 me acuerdo que pierde con Alemania 4-1 en octavo de final, no mucho más. Contra Estados Unidos en la fase de grupos dejó escapar guadinosamente un disparo flojo, pero Ay, no, ese gol es 100% regalada del arquero. más flojo estarían sus guantes. La pelota se le coló hacia la red de empate que por poco dejaba afuera su país. Encima fue despacio la pelota, es insólito lo que se le escapó. En esa fase de grupos perdió la titularidad de una con Inglaterra, pero peor aún, perdió la confianza en sí mismo. Le darían sus guantes a otros. A partir de ese 2010 vaguearía por clubes de divisiones inferiores. Para el 2019, ya casi en su retiro, fichó por el Chelsea. Sin embargo, no jugaría ni siquiera un solo partido. Vivió el resto de su carrera estancado. No pudo recuperar el nivel que alguna vez tuvo para volver a brillar en la élite. Tremendo. Fue al Mundial siendo titular jugando para Inglaterra, una selección top. Se mandó una cagada muy grande y a partir de ahí nunca más pudo volver a jugar en un club top. Bueno, en el Chelsea 9 años después, pero no jugó ni un minuto, o sea, era el tercer arquero probablemente. Que al día de hoy da charlas constructivas a diversos futbolistas para ayudarlos a salir del estanque mental en el que te puedes ver atrapado tras este tipo de errores. Bueno, eso puede servir un montón. Y bien, cuando hablamos de Argentina en la segunda década del 2000, el nombre del Pipita Higuaín siempre saldrá a relucir, un bestial. Acá tenemos algo particular y para mí hay una gran diferencia entre este caso y los demás. ¿Cuál es la principal diferencia? La calidad del futbolista. Siento que Karius, el arquero de Inglaterra, el arquero del Tottenham, fueron tres jugadores que son marcados por un error, pero no sé qué tan lejos hubiesen llegado sin ese error. No sé en términos de calidad, de reflejos, de jugador, qué tan buenos hubiesen sido. Yo no creo que ninguno de esos tres tenían el potencial o la calidad suficiente como para ser de los mejores del mundo, por ejemplo, en su posición. Mientras que Gonzalo Higuaín, estamos hablando de un crack, de un fuera de serie, no me pueden discutir eso, 36 goles en una Serie A con el Napoli hizo, récord. Más de 100 goles en el Real Madrid. La rompió en River de joven, jugó en el Milan, en el Chelsea, en la Juventus. Se fue por 100 millones. Entiendo que quedó marcado por los goles cerrados, pero estamos hablando de un crack. Y eso hace que capaz el caso sea más famoso, porque es difícil que un crack como Higuaín erre lo que erró. Aunque bueno, también fue en momentos. Creo que por la razón por la cual se lo margina a Gonzalo Higuaín no es por lo que erró, sino en el contexto en el que lo erró. Justo fueron en 3 finales consecutivas que Argentina terminó perdiendo. Eso es más que nada lo grave. 9, poseedor de una infartante lluvia de goles, el prodigio de Mourinho en el Real Madrid y uno de los máximos goleadores históricos de la selección argentina. Bueno, ese gol que vieron recién fue contra Bélgica en los cuartos de final de ese mundial, en el cual fue un gol importantísimo para que Argentina pueda superar los cuartos de final por primera vez en los últimos 24 años. Pero bueno, todos se acuerdan del gol que erró en la final. Fue quien junto a Messi llevaron al albiceleste hacia aquella pesada final en el Maracaná contra Alemania en el Mundial del 2014, el que debió ser el día más especial de su vida. Encima metió un gol en offside, es verdad. Se convertiría en la noche que lo atormentaría para el resto de su carrera. Argentina versus Alemania, minuto 20. Matt Hummels comete un error garrafal, cabecea hacia atrás, la pelota le queda servida al Pipita. Higuaín se queda solo contra Neuer, el arco casi vacío. Es el gol que puede darle el mundial a la tan sufrida Argentina de Messi. Higuaín encara, remata de primera y la manda desviada por metros, por Dios, por metros. Qué lástima. El estadio se
tartamudez y Argentina pierde la chance más clara no del partido, sino de todo el bendito torneo. Argentina se quiebra 1-0 en la prórroga tras el golazo del recién llegado de Götze. Desde ese momento la semblanza de Higuaín jamás volvería a ser igual. Claro, por eso es el tema. A Higuaín no le costó la carrera esos errores. Si después de esta final que perdimos y las dos siguientes con Chile en 2016, Higuaín se convierte en el jugador con más goles en una misma Serie A en toda la historia y se va por 90 millones a la Juventus y gana 2 Serie A más, llegando a la final de la Champions metiendo un doblete en semis contra el Mónaco. Entonces, Higuaín fue tan crack que no le arruinó la carrera a errar esos goles. Quedó marginado y quedó recordado por errar los goles. Sí, le arruinó la carrera a esos goles. Para mí no, amigos. Y después siguió rompiéndola. En el vestuario tratan de consolarlo, pero la culpa lo aplasta. Ese fallo lo marcó de por vida. Fallo que repitió en las finales de la Copa América del 2015 y 2016. Qué duro esto, por Dios. Esas finales no las ganamos por detalles. Donde también cometió otros horrores en situaciones claves. Algo pasaba en él que no podía soportar el peso de jugar. No, ¿qué es esa foto, amigo? Una final. Por respeto al país pidió públicamente a que no lo convocasen más después del 2018. Messi, sabiendo la presión que conlleva este tipo de cosas, lo defendió durante años. Al Pipa hasta el pelo se le caería. Su carrera continuó, pero no terminó de explotar como muchos pensábamos que lo haría. Bueno, ahí no coincido, de verdad, se los digo, dejen en los comentarios. Yo no pienso que después de los errores esos a Higuaín se le cayó la carrera. Al contrario, su mejor versión se dio después de eso. Jugó todas las finales habidas y por haber, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, pero nunca pudo conquistar un gran título de peso que representara con altura su carrera. Todo fue distinto a partir de ese error en el 2014. Y bien, hablemos ahora de un error que tiene llorando a Italia hasta el sol de hoy luego de más de 3 décadas. Roberto Baggio, creo que una historia que todos conocemos, vamos a analizarla bien. Yo creo que ese penal errado por el italiano obviamente es un error, pero la gente no se acuerda que Italia ya estaba en desventaja en ese momento en los penales. Es decir, si Roberto Baggio convertía su penal y Brasil convertía el penal siguiente, era campeón del mundo Brasil. Tenía que meter él y errar el siguiente brasilero. Podía pasar, sí, pero me refiero a que ya venía complicado Italia. Ese error fue el fin de esa final directamente, fue la pérdida. Pero, qué sé yo, un penal para mí lo puede errar cualquiera. El tema es la promesa que hizo y la historia detrás de ese penal. Y aparte que Baggio era el líder y el mejor jugador de esa Italia. Fallido de Roberto Baggio. Esto en la final del mundo ante Brasil en el 94. El penal decisivo de aquel hombre que murió de pie. Es una historia larga, pero resumiendo un poco, el legendario Roberto Baggio creció con un sueño que le había prometido a su padre desde niño, convertirse en futbolista y ganarle literalmente a Brasil en una final. Dejó el alma por ello. Entonces Dios uniría las piezas y tras varios mundiales, Italia se topa en una final contra Brasil. Era el momento por el que Baggio había estado luchando durante toda su bendita vida. El partido. Si alguno se pregunta por qué le prometió a su papá ganarle una final a Brasil, la historia cuenta que en el 1970, cuando Brasil le gana la final del mundo a Italia, Roberto Baggio vio llorando a su padre y ahí le hizo la promesa de: te voy a vengar, yo voy a ser futbolista, yo le voy a ganar una final a Brasil. Y bueno, 24 años después se dio esa final, curiosamente. Llega igualado a los penales. En sus pies estaba el gol decisivo, el gol por el que había girado toda su vida, pero inexplicablemente mandaría la pelota a las nubes. Después de ello nada sería igual. Ese error lo persiguió durante el resto de sus días. Su carrera continuó, pero a viva voz y en diversos documentales relata que su rendimiento iría en declive desde ese entonces. Le tocó atravesar diversas etapas de depresión y en diversos años, y al sol de hoy, a sus 60 años, revela que aún tiene pesadillas con ese día, pero que por amor a su familia y a la admiración de un país que todavía lo recuerda, es que ha podido lograr conciliar la paz consigo mismo. Y bien, hablemos de un caso. Qué locura, a ver, aparte Baggio
jugadorazo. Piensen que ganó un Balón de Oro, una bestia. Pasó aún mucho, pero mucho peor por más que cueste creerlo. Sí, el error de Andrés Escobar. Para mí el caso de Andrés Escobar es el peor caso de la historia del fútbol. Muy duro, muy fuerte, muy triste. Es difícil entender lo que pasó acá. Obviamente vamos a ver cómo lo cuenta y vamos a analizarlo, pero creo que esto es muy duro, es muy duro. Vamos a verlo, atención. Durante la década de los 90 en Colombia ser futbolista era más que un hobby, era de hecho una responsabilidad en la que no podías fallar. Las mafias colombianas tenían en desidia a la población y ni siquiera el fútbol se salvaría de ello. La Colombia del pibe Valderrama se clasificaba al Mundial de Estados Unidos 1994. Ahí podemos ver abajo Argentina 0, Colombia 5. Colombia rumbo al Mundial del 94, le gana a Argentina 5-0. Creo que fue la selección colombiana que mejor llegó a un Mundial en la historia de Colombia. Era una selección preparada para hacer un gran Mundial. En el 90 también fue Colombia, si no me equivoco, que ahí se da el error de René Higuita, si no me estoy mareando. Pero el del 94 era su Mundial, sin dudas. Y bueno, vamos allá a ver. Hasta los carteles estaban de fiesta, pero un error humano sentenciaría la vida de una de sus figuras. Pero a ver, ok, pongámonos en contexto. En aquel mundial Andrés Escobar fue titular en los primeros 3 encuentros. En el primer partido Colombia perdió 3-1 contra Rumania. Ya arrancaron perdiendo con Rumania 3-1. Dura derrota. Andrés fue uno de los mejores hombres, arrebatando balones, pero él solo no podía, su equipo no lo respaldó. El segundo partido era el de vida o muerte, y lo digo de manera literal, escuchen. A continuación, el capítulo más oscuro de su carrera. Colombia se enfrentaría a los Estados Unidos en el segundo partido en fase de grupos. Claro, con la obligación de ganar para clasificar a octavos. Un día antes del encuentro, el director de Colombia llamado Maturana había recibido una llamada desconocida, llamada que decía lo siguiente: Oiga Maturana, escuche bien y anote, para el miércoles ante Estados Unidos, saque a Barrabás Gómez y ponga en su lugar al Pitufo de Ávila. Si no lo hace, es hombre muerto. Maturana quiso renunciar como técnico en ese mismo momento. Sabía que las mafias de su país estaban metiendo sus sucias manos en la selección. Qué locura todo esto, por favor. Quiso renunciar de una, pero el cuerpo técnico, más asustado todavía, no lo dejó. No le quedó otra opción que hacer los cambios que pedían los mafiosos. El cambio se efectuó como querían, pero fue ahí donde vino lo peor, sí. La segunda derrota y con ella la terrible tragedia. En ese segundo partido, el defensor Andrés Escobar anotó un gol en contra. Autogol, estaba destrozado sin dudas. Dicho autogol causó la eliminación de Colombia en el Mundial. El partido quedó 2-1. Si no fuese por ese autogol, Colombia, con la victoria del tercer juego, habría sumado. Claro, Colombia del tercer partido le gana a Suiza 2-0. Pero no alcanzó por las 2 derrotas anteriores. Unos 4 puntos y quizás podría pasar de esa fase de grupos, pero no, amigos, errar es de humanos. Un autogol podía pasar y así pasó. Andrés Escobar estaba devastado y le pediría perdón al país a través de una carta pública. Pero para las mafias un perdón no era suficiente. 10 días después de aquel partido, Andrés Escobar regresaba a Colombia. El mundial no había terminado aún y para ahogar las penas decidió salir a un bar a tomar unos tragos y ver los juegos de los países restantes allí con unos amigos. Una idea fatal que lo llevaría a la tumba. Lo que no sabía Andrés es que desde que puso su primer pie en Colombia, un señor llamado Humberto Muñoz junto a sus hombres emprendieron la búsqueda del futbolista para recriminarlo por el gol. No, amigo, qué locura todo esto, por favor. Una cosa es cuando hablamos de un error como el de Karius y después su carrera vino abajo, nunca más pudo jugar a un equipo grande como el Liverpool, todos términos futbolísticos. Otra cosa es tener un error como cualquier persona normal en la vida cotidiana, en este caso un gol en contra, y que vuelvas a tu país y te maten. Estamos hablando de
uno de los sucesos más oscuros de la historia del fútbol. Y luego arrebatarle la vida. Humberto Muñoz era un líder narco. Andrés Escobar no lo sabía y lo desafió a él y a sus hombres. Saliendo al estacionamiento del bar, fueron 6 tiros que apagaron su vida. Andrés falleció en el acto. Este error literalmente le costó la vida. Qué locura, hermano, por favor. No quiero escuchar más esto. Quiero pasar al siguiente caso porque cada vez es más fuerte, cada vez es peor. Que en paz descanse. Y bien, vayámonos al nostálgico mundial de Alemania 2006. Bueno, ahora vamos a verlo, pero por favor, viejo, por favor. Un fuerte abrazo a todos los colombianos que están viendo este video, que sé que en Colombia este caso es muy recordado y es muy fuerte, muy feo también. Bueno, a ver, volvemos al terreno futbolístico, por favor. Alemania 2006. No lo tengo, a ver. Más en específico el de Roberto Carlos. Este error de Roberto Carlos creo que es recordado por Ronaldinho. Vamos a ver si lo ponen, pero Ronaldinho fue el que contó un poco el error, que igual se nota que es un error de él, es visible, no hace falta ser Ronaldinho para darse cuenta, pero él lo hizo un poco más famoso. Error fatídico, inexplicable e indefendible del gran Roberto Carlos contra Francia en los cuartos de final. Brasil llegaba como la todopoderosa del mundo, la nación que más temor y pasiones infundían. Aquella generación añorada se despediría no solo del mundo, sino del fútbol. Esto tras un fatídico error del legendario lateral. Piensen que Brasil en ese momento llevaba 26 partidos consecutivos jugando en mundiales. Porque había ganado el Mundial del 94, había perdido la final del 98, había ganado el Mundial del 2002 y estaba en cuarto del Mundial del 2006. La última eliminación de Brasil en mundiales en ese momento, antes de la final, había sido en el 90 contra Argentina en octavos. Una locura. Y bueno, se da esta eliminación contra una Francia que era un equipazo igual, pero esa Brasil volaba. En un choque a muerte contra aquella Francia de Zidane, Roberto Carlos al minuto 57 se duerme por completo. Mírenlo allí. No, es terrible cómo ni se mueve, Ni siquiera amaga a encargarse de Thierry Henry. Reposando sus brazos sobre sus rodillas. Esto mientras que Henry, quien era su marcaje directo, correría al palo derecho para fusilar la red tras el centro de Zidane. Roberto Carlos se quedó parado viendo todo, como si la situación no fuera con él. Error que le costó la eliminación a la pentacampeona del mundo. Esta fue la última gran selección de Brasil. Lo que se dice tope de gama. Después tuvo buenas selecciones, pero no tan buena como esta. Mentalmente el brasileño no estaba en sí en ese partido, hecho que alimentó la polémica sobre los trasnochos fiesteros de los brasileños en dicho mundial. Pero eso en todos los mundiales. Ronaldinho, con el pasar de los años, ha sido el único quien sí ha criticado el error de su eterno compañero. Miren. Fora da Copa por lance. Nos quedamos fuera del Mundial 2006 por una jugada. Até hoje a gente pergunta ao Roberto Carlos o que ele estava fazendo. Então... Todavía me pregunto qué estaba haciendo Roberto Carlos en la jugada. Foi lance. Sonreí. Sí, es que por eso decía lo de Ronaldinho yo. Desde que él dijo eso, que la gente habla más de ese error de Roberto Carlos. Igual no lo dijo de mala leche o de mala persona, lo dijo como algo gracioso. Y es verdad, ¿qué carajo hizo Roberto Carlos? Se quedó quieto, amigo. Ir para no llorar, errar es de humanos, pero quedarte dormido en la situación más letal del partido en plena Copa del Mundo es algo con lo que también le costó acarrear al final de su carrera. Es que este error para mí es más grave que meterse un gol en contra. Me van a decir, dale, Davo, ¿cómo perder una marca más grave que meterse un gol en contra? A ver, no es más grave en el sentido del resultado, porque si vos perdés una marca, la mayoría de las veces no va a terminar en gol, un gol en contra siempre termina en gol, pero sí es más grave en el sentido conceptual, en el sentido de lo metido que hace en el partido. Un gol en contra no se hace adrede, un gol en contra uno lo hace para evitar el gol y sin querer le pifia, es un error técnico. Mientras que un error como este de Roberto Carlos es estar distraído, distendido del partido, no estar metido como corresponde. No puedes dejar que tu jugador que tenés que marcar, que es Henry, vaya a definir solo abajo del arco y vos te quedas quieto agarrándote las rodillas. Me parece un error peor en ese sentido.
Después de ese error, no solo él sino el resto de las mayorías de figuras de aquella Brasil serían despedidas de la selección, mas nunca volvieron a pisar un mundial incluyéndolo a él. Al siguiente año, para la temporada del 2007-2008, se le culminaría el contrato con el Real Madrid. No, encima Messi lo destrozó en uno de esos clásicos. Roberto Carlos quería seguir allí a como dé lugar, se ofreció incluso para jugar gratis durante 2 temporadas, pero el equipo real se negó. Este error aceleró el descenso de su legendaria carrera. Igual para, y bien, ahora digamos todo, Roberto Carlos en 2007 ya tenía 34 años. Creo que tuvo que ver con eso también. Piensan que un lateral que se caracterizó siempre por su rapidez y por su potencia a la hora de pegarle la pelota, tener esa edad es un factor considerable para que se vaya al Madrid. No fue solamente por ese error para mí, pero bueno. ¿Cuál más tenemos? A ver, el último. Hablemos sobre un error extradeportivo. Extradeportivo, a ver. Es decir, fuera de las canchas, pero que directamente arruinaría su carrera para siempre. Alejandro el Papu Gómez, campeón del mundo. Y por poco podría haber arruinado la Copa del Mundo para su mismísimo país. Y hablemos del Papu Gómez. El cómico crack come sándwiches muy queridos por todos. Todavía no se sabe bien la historia completa y real del caso del Papu Gómez, pero básicamente ganó el Mundial de Qatar y nunca más fue citado a la selección argentina. Papu formó parte del legendario equipo que iba por la gloria en Qatar, pero en el camino algo se rompería. Durante el Mundial solo jugó 2 partidos, la derrota contra Arabia Saudita y la sufrida victoria ante Australia en octavos. Algo para tener en cuenta es que en ambos partidos fue titular el Papu Gómez, Después inexplicablemente lo sentaron para siempre. Sus compañeros empezaron a marginarlo. Esa unión que veíamos en las llamaditas por redes se enfrió de la nada de un día para otro. Nadie sabía lo que pasaba. Cuando sonó el pitazo final y Argentina fue campeona del mundo, el Papu celebró apartado, abrazando solo a los pibes más jóvenes, muy lejos del círculo de Messi y los demás protagonistas del albiceleste. Algo feo había pasado, pero nadie dijo nada para no manchar la fiesta. No, aparte de ese era el momento de la selección, de los jugadores, de tener al país unido. Pero verdad, si te pueden a pensar, un día antes de los cuartos de final con Holanda, la famosa batalla de Lusail, el Papu Gómez hace el Discord con De Paul y con Messi y con Agüero. Y lo revolvían al Papu con que era parecido a Beckham, era gracioso. O sea, estaba re bien el vínculo entre Papu y Messi. Y una semana después ya estaba todo mal. Algo crucial y fuerte pasó en el medio, es una realidad. Así pasaron los meses y no lo convocarían más, ni siquiera para la celebración con la Copa dentro de Argentina. El técnico Lionel Scaloni evitaba hablar del tema, mientras tanto el Papu callaba. ¿Qué estaba pasando? No sería hasta que en octubre del año 2023 estallaría la verdad. La UEFA junto a la FIFA revelaron el documento donde informaban que el Papu Gómez había dado positivo en el antidoping por terbutalina, una sustancia prohibida para los futbolistas. Esto en un control sorpresa en noviembre del año 2022. Mira, cuando estaba en Sevilla, apenas semanas antes del Mundial. Esa droga broncodilatadora que se encontraba, según el Papu, en un jarabe para la tos, se quedó durante semanas en su sangre. Si fue un error o no, solamente lo saben él y Dios. Pero lo grave aquí no fue solo que haya dado positivo, no, lo grave es que lo hizo antes de un Mundial y podría haber perjudicado a todo el país y a la selección. Fue que él ya lo sabía antes y durante el Mundial. Ah, mira, no le dijo nada a Scaloni, no le dijo nada a Messi, ni mucho menos a la Federación Argentina de Fútbol. Jugó esos 2 partidos sabiéndolo, arriesgando a que todo el equipo fuera descalificado por tener a un jugador dopado en la Copa del Mundo. La FIFA, para proteger el torneo, le recomendó a Scaloni no meterlo más, ni siquiera de suplente. Desde ese momento Papu murió para la selección, rechazado por sus compañeros dentro y fuera del campo. No sé si fue por eso solamente nomás. Capaz pasó algo más, a pesar de esto que obviamente es gravísimo.
Pero bueno. Cayó todo el peso de la sentencia. 2 años de sanción sin ni siquiera tener el derecho de tocar un balón. El momento que debió ser el más eclipsante de su carrera pasó a convertirse en el peor de sus infiernos. El campeón del mundo exiliado de la selección y de su vida como futbolista. Ya ningún equipo de élite lo quiso recibir de vuelta. Hoy cumplió su condena y actualmente juega en las divisiones inferiores de Italia. Mirá vos, amigo, ni enterado estaba esto. En las divisiones inferiores de Italia juega el Papu. El Papu Gómez es el jugador con más asistencias en una misma temporada de Serie A en toda la historia, con el Atalanta. La caída de un héroe que los argentinos amaban. Así también es el fútbol, hermanos. Bueno, la verdad, muy buen video. Voy a dejar mi like. Muy buen video, la verdad. Estos jugadores puntuales donde un error les costó la carrera. Impresionante. Bueno, si les gustó, dejen su me gusta, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, muchachos.